El último componente que vamos a ver en este tema de electrónica son los transistores. Quizás sea el componente más complejo, pero también es el que más utilidad tiene, como luego veremos. Bueno, los transistores son un componente activo. Recordar que los componentes, la diferencia entre componentes activos y pasivos es que los activos son capaces de modificar la amplitud de la señal, a diferencia de los pasivos que no la pueden modificar. Se inventó en 1947, lo inventaron en Estados Unidos, y el descubrimiento se consideró tan importante que en 1956 les dieron el Nobel de Física. De hecho, ha sido catalogado como uno de los mayores inventos del siglo XX, ya que gracias a los transistores se revolucionó el mundo de la informática. Gracias a los transistores hemos sido capaces de fabricar ordenadores mucho más rápidos y mucho más pequeños. Originalmente los ordenadores que se construyeron a mediados de siglo o a principios de siglo ocupaban habitaciones enteras y tardaban mucho tiempo en procesar la información. Gracias a los transistores, pues ahora esto se hace de forma mucho más rápida y ha disminuido el precio de manera que todos podemos tener un ordenador en casa. Para que os hagáis una idea, en el microprocesador de un ordenador o un teléfono móvil, que no deja de ser un ordenador, podemos encontrar miles de millones de transistores. Los transistores es lo que hace que los ordenadores representen los unos y los ceros que veíamos del sistema binario. Por ejemplo, aquí tenéis una foto de un chip de silicio, no llega ni a ocupar el tamaño de una uña, y en el que habría unos 820 millones de transistores. En un procesador actual como es el Intel Core i9, fijaros que ya tenemos 2.600 millones en tan solo 356 milímetros cuadrados. Fijaros que en 10 años hemos triplicado el número de transistores que hay en el procesador. Eso hace que los ordenadores, pues lógicamente, cada vez sean mucho más rápidos, porque vamos mejorando los procesadores, ya que somos capaces de meter más transistores dentro de ese procesador, haciendo que sean, pues bueno, de un tamaño microscópico. Los transistores se van a diferenciar principalmente por el hecho de tener tres terminales, así como las resistencias, los condensadores, los diodos. Veíamos que tenían dos patas. Los transistores van a tener tres, que las vamos a llamar colector, base y emisor. La del medio suele ser la base y bueno, las otras dos son colector y emisor. Para saber cuál es cada una de las patas, si no está indicado en el transistor, porque el transistor es muy pequeño, pues tenemos que buscar la referencia del fabricante y buscar las guías que hay en internet, donde nos aparecerán todas las indicaciones sobre cómo usar ese transistor. Vamos a ver principalmente dentro de los transistores, vamos a centrarnos en los transistores bipolares. Tenemos transistores bipolares y transistores unipolares, pero como son más comunes los bipolares, vamos a ver únicamente los bipolares, que a su vez se diferencian en dos tipos: transistores NPN y transistor PNP. En el transistor NPN, fijaros que la flecha la tenemos hacia afuera en el emisor, y en el PNP la flecha la tenemos como si dijéramos entrando en el transistor desde el emisor. ¿Vale? Son transistores, al ser bipolares, quiere decir que tenemos que colocarlos de una forma específica para que funcionen. Bueno, aquí tenéis una foto de ejemplos de transistores para que veáis las distintas formas en las que nos podemos encontrar. Estos son los transistores que puede haber en un circuito electrónico en una placa más o menos grande, no son los transistores que hay dentro de los ordenadores, lógicamente. Los encapsulados quiere decir que son diferentes formas de hacer lo que es la carcasa del transistor. Pueden ser de plástico, como en este caso, incluso hay transistores que son más grandes y su carcasa es metálica.
Cada uno tiene su denominación según el fabricante y están preparados para trabajar con unas intensidades o con unas potencias diferentes cada uno. Bueno, como os he dicho, nos vamos a centrar únicamente en los bipolares, que son los más comunes, y estos están formados por 3 capas de silicio. El silicio es un material semiconductor. ¿Qué quiere decir? Que en función de cómo actúa ese material podemos hacer que a través de él circule la corriente o no. Lo que se hace con este material es doparlo, que se llama, es o aportarle más cargas negativas o más cargas positivas. La capa N quiere decir que ese silicio está dopado con cargas negativas, y la capa P que está dopado con cargas positivas. Eso hace que, bueno, los NPN serían negativas, positivas, negativas, y los PNP positivo, negativo, positivo. ¿Vale? P de exceso de cargas positivas y N de exceso de cargas negativas. No vamos a entrar en detalle de cómo funcionan los transistores por dentro, esos materiales con esos excesos de electrones. ¿Vale? Si queréis, si alguno estáis interesados, me lo podéis decir y os puedo pasar información más detallada de cómo funciona un transistor por dentro. Pero es un tema que, bueno, para los que estudiéis alguna ingeniería o algún bachillerato científico, es posible que ya veáis un poco más cómo funcionan los transistores. Vamos a distinguir en los transistores 3 zonas de funcionamiento o 3 maneras de funcionar. Yo os he puesto aquí transistor NPN, pero también serviría para los PNP. Una primera región de funcionamiento es la zona de corte. Zona de corte quiere decir que nuestro transistor se va a comportar como si fuese un interruptor abierto. Luego veremos algún ejemplo y veréis qué quiere decir esto de que sea un interruptor abierto. Otra zona sería la zona activa, en la que funciona como amplificador. Al funcionar como amplificador, lo que hace es que la intensidad que entra por el colector se amplifica con respecto a la intensidad de la base. O sea, amplificamos la señal. Por eso decíamos que era un componente activo. También lo veremos después. Y en la zona de saturación es cuando ya el transistor llega a su límite y ya no puede amplificar más la señal. Claro, cada transistor tiene su límite. Aquí os pongo un ejemplo, un circuito. Si os fijáis, tenemos 2 pilas. Vamos a centrarnos de momento solo en el circuito de la izquierda. Tenemos 2 pilas en serie, 9 voltios. Tenemos aquí un circuito en paralelo. Aquí tenemos una bombilla. Aquí tenemos un interruptor abierto. Y aquí tenemos una resistencia y un transistor. Bueno, vamos a imaginar que este transistor no estuviera. Y aquí tuviésemos el circuito, tuviésemos una T, el circuito con los cables unidos. Pues, ¿qué pasaría? Por el hecho de tener aquí un interruptor abierto, la corriente vendría por aquí arriba y esta bombilla se encendería. ¿Vale? Si no hubiese aquí transistor, la bombilla se encendería. Pero ¿qué pasa por el hecho de haber transistor? Por el hecho de haber un transistor, si os fijáis, al estar este interruptor abierto, la intensidad que circula por la base es nula. Al tener aquí el interruptor, por aquí no puede circular intensidad. Entonces, un transistor, cuando por su base no circula intensidad, se comporta como un interruptor abierto. Es lo que hemos visto antes en las 3 regiones de funcionamiento. Pues esta sería, vuelvo hacia atrás, la zona de corte. Se comporta como un interruptor abierto. ¿Vale? Entonces, al comportarse como un interruptor abierto, pues por aquí tampoco circula intensidad y la bombilla no se enciende. Pasamos al circuito de la derecha. En el momento que cerramos este interruptor, ya puede circular la intensidad por los 2 lados, y lo que hace es que al circular intensidad por la base, ya sí que permite que circule la intensidad entrando por el colector y saliendo por el emisor. En este sentido, estaríamos en la zona activa. Luego veremos un ejemplo con datos de intensidades. Lo que estaríamos haciendo es amplificar la intensidad que entra por el emisor. Pero bueno, aquí en esta transparencia lo que os tenéis que quedar
es con el funcionamiento de zona de corte. Si no entra intensidad por la base, el transistor es un interruptor abierto. Vemos ahora un ejemplo de amplificación de corriente. Imaginaros este circuito. Tenéis el circuito dibujado aquí con elementos y aquí sería el esquema eléctrico. Tenemos una batería o dos pilas conectadas en serie para que el voltaje sea mayor. Y conectada a la base tenemos un LDR. Recordad que esto es un potenciómetro que varía su valor en función de la luz que incide, de tal manera que si no incide luz se comporta como una resistencia infinita y se comporta por tanto como un interruptor abierto, porque al ser la resistencia infinita es como si el circuito estuviese abierto. Al estar el circuito abierto, al no incidir la luz, por la base no circula intensidad. Al no entrar intensidad por la intensidad de corriente por la base, por aquí esto se comporta como un interruptor abierto y no circula la corriente por ninguna parte del circuito. El amperímetro nos marcaría que no circula corriente y el LED estaría apagado. Bueno, se comporta como aislante o se comporta como un interruptor abierto. ¿Vale? Aquí tendríais el esquema eléctrico de lo que hemos dibujado aquí. Transistor, LDR, recordad las flechitas que incide la luz, una resistencia, del cual no tenemos su valor, un amperímetro y un LED emisor de luz. Si nosotros alumbramos ese LDR, hacemos que pase la corriente por la base y lo que hacemos es que esta pequeña intensidad que circula por aquí, lo que hace el transistor es amplificarla, la que entra por el colector y sale por el emisor. ¿Vale? En este caso, el amperímetro detectaría corriente y lógicamente el LED se encendería. Este circuito nos podría indicar, o en lugar de un LED podríamos poner una bombilla y este circuito nos serviría para iluminar una zona cuando nosotros incidiésemos luz sobre ese LDR. Otro ejemplo de amplificación de corriente sería este, en los micrófonos, los altavoces. Para amplificar la voz que entra en el micrófono, pues utilizamos transistores. ¿Cómo funciona? Nosotros colocamos el micrófono en la entrada de la base, entonces la señal que entra por el micrófono es con la que nosotros hablamos, que es muy débil, por aquí entraría una intensidad débil, y al tener un transistor, ese transistor nos amplifica la señal y hace que la intensidad que salga por aquí sea mucho mayor, haciendo que podamos obtener en el altavoz un volumen de voz muy superior a la que entra por el micrófono. Esto sería un ejemplo de uso como amplificador de corriente. Lógicamente, esto tiene un límite. En el momento que ya no podemos amplificar más, el transistor entra en la zona de saturación. Bueno, vamos a ver aquí un ejemplo con un circuito para que veáis con números cómo funciona el transistor. Al colocar una pila, fijaros que tenemos que por la base, al tener aquí una resistencia, tenemos una intensidad de 0,8 miliamperios. Al tratarse de un transistor, el transistor lo que hace es que esta corriente de 0,8 miliamperios se amplifica y entre colector y emisor tenemos una intensidad de 78,7 más los 0,8 que entran por la base se suman y tenemos en la salida una intensidad de 79,5 miliamperios. Vale, aquí tenéis el esquema, la intensidad que entra por la base más la que entra por el colector hacen la intensidad del emisor. La intensidad de la base más colector igual a la del emisor. Y podemos establecer una fórmula que es la ganancia del transistor, que lo que hace es obtenerse dividiendo la intensidad del colector dividido la intensidad de la base. Por el colector entran 78,7 miliamperios y por la base 0,8. Si dividimos esos dos valores, obtenemos una ganancia aproximadamente de 100. Vale, más o menos si esto fuesen 80 entre 0,8 serían 100, o sea, es un poquito menos de 100,
pero fijaros que estamos multiplicando la intensidad por 100. Es lo que se denomina ganancia de un transistor. No calcularemos intensidades en este tipo de circuitos, pero sí que tenéis que saber, pues bueno, cómo calcular la ganancia de un transistor si os dan los datos de las intensidades que entran por base, colector y emisor. Bueno, y por último decir lo que es un chip integrado o microchip. Pues bueno, lo que hacen es los fabricantes agrupar en pequeñas pastillas, agrupar dentro una serie de componentes en muy poco espacio en el encapsulamiento de este microchip, pues están una serie de transistores y circuitos que tienen su propia función. El fabricante nos dice, pues bueno, cómo funcionan las entradas y salidas de estas patas y cómo hay que trabajar con ellos para hacerlos funcionar. Estos serían circuitos integrados, se llamarían estas piezas, o microchip. Esto sería, por ejemplo, un ejemplo de procesador de ordenador o microprocesador. Por último, los circuitos impresos, pues bueno, son todos los componentes electrónicos se montan sobre una base. Hay un proceso de fabricación de este tipo de placas que hacen que se puedan fabricar en serie de una manera muy rápida. El problema de estos circuitos impresos es que son muy difíciles de interpretar, y si un circuito impreso de este tipo se estropea, es muy difícil su reparación. Tienes que tener muy claro cómo funciona la placa y saber arreglarla, porque en cualquier producto electrónico, pues en este caso, por ejemplo, este de la derecha es de una consola de una Nintendo, pues si hay algún fallo, pues es muy difícil su reparación y nos obliga pues a tener que cambiar la placa entera o a comprar un producto nuevo, porque son muy difíciles de reparar.